Todos crecimos viendo este gesto con las manos, pero fue hace poco que descubrí lo que realmente la gratitud puede hacerle a tu cuerpo y a tu mente. La gratitud puede transformar tu cuerpo y hacerlo más saludable, puede reprogramar tu mente y tu sistema nervioso, e incluso puede transformar el campo electromagnético que rodea tu cuerpo. Ahora, seguro has escuchado prácticas como escribir las cosas por las que estás agradecido o agradecida, tener un diario de agradecimiento, y aunque estas prácticas son buenas, hay estudios científicos recientes que han comprobado una forma de gratitud que es mucho más potente que todo lo que te he mencionado. Y en este video quiero compartirte cuál es esta práctica, cómo desarrollar esta práctica y mantenerla como parte de tu día a día, y al mismo tiempo quiero compartirte la ciencia y estudios científicos detrás de la gratitud y todos los beneficios que esta tiene para tu mente y para tu cuerpo. Hay una cosa que quiero dejar clara, y es que la gratitud no es pensar, wow, fulanito o fulanita tiene tan poco y yo tengo tanto, debería ser más agradecido y apreciar más lo que tengo. O hay niños que no tienen esto, o hay familias que les falta esto y yo tengo todo esto, wow, debería ser más agradecido. No, la gratitud real nunca va a depender de compararte con otras personas. Si no, siempre vas a necesitar que alguien esté peor que tú para tú sentirte agradecido o agradecida. Y me imagino que puedes ver la locura de pensar de esta forma. La gratitud real es valorar algo, reconocer y apreciar el valor y beneficio que esto aporta en nuestras vidas, independientemente de cómo le vaya a otros. Siempre podemos escoger qué apreciar y agradecer en nuestras vidas, incluso si parecen ser las situaciones más negativas. Por ejemplo, hace muchos años, cuando mi esposa tuvo un accidente, en ese momento pensábamos que era lo peor que podía pasarnos. Puedes imaginarte lo que es ver a una persona que amas llena de hematomas y en el hospital por días. Obviamente no se siente bien, sin embargo, años después hemos aprendido a apreciar y a valorar eso que nos pasó, bueno, que le pasó a ella, pero fue algo que nos pasó a los dos de alguna forma, porque de una u otra forma, ese momento ayudó a que ambos pudiésemos direccionar la vida a donde la tenemos hoy en día. Y hoy en día tenemos una vida maravillosa gracias a lo que ese momento nos enseñó y nos permitió hacer. Así que siempre podemos escoger apreciar cualquier evento que llega a nuestras vidas. Varios estudios neurocientíficos han comprobado que en nuestro cerebro hay una gran cantidad de caminos neuronales dedicados a cada espacio y área de nuestra vida, y entre ellos hay dos caminos que influyen en nuestros estados de felicidad o de miedo. Uno de ellos son las conexiones neuronales de mecanismos de defensa y el otro es el de las conductas prosociales. Resulta que de estas dos redes neuronales, los mecanismos de defensa son mucho más robustos en nuestro cerebro que los de las conductas prosociales. Los circuitos de mecanismos de defensa nos hacen más contraídos, más alerta, nos dan más estrés y se relacionan con las áreas del cerebro relacionadas al miedo. Es decir, literalmente, gracias a la configuración de nuestros cerebros, somos más propensos a sentir miedo y a ser infelices que a ser felices. Sin embargo, al realizar la práctica de gratitud que te voy a comentar en este video, vamos a poder cambiar y hacer más robustas estas zonas de la felicidad que de la infelicidad, y te voy a explicar cómo funciona. Empecemos por el hipotálamo. Esta es una parte de tu cerebro encargada de regular una gran cantidad de funciones críticas en tus cerebros, tales como el apetito, el sueño, el crecimiento, la temperatura, tu metabolismo, entre otras cosas. El Instituto Nacional de Estudios de la Salud de Estados Unidos comprobó que el hipotálamo es activado cuando sentimos gratitud, y cuando realizamos actos bondadosos y experimentamos un sentimiento de gratitud profundo, inunda nuestro cerebro con un neurotransmisor llamado dopamina y liberamos químicos llamados oxitocina. Estos químicos podemos llamarlos el cóctel de la felicidad. Es decir, nuestro cerebro literalmente nos recompensa por actos bondadosos, dándonos una especie de high natural. Y como la sensación es tan buena, vamos a querer repetirla una y otra vez. Por esto, Zig Ziglar dijo: la gratitud es la más saludable de todas las emociones. Mientras más expresas gratitud de lo que tienes, más probable serás de expresar incluso más gratitud. De acuerdo al Centro de Investigaciones de Mindfulness de UCLA,
Expresar la gratitud regularmente cambia la estructura molecular de nuestro cerebro y mantiene la materia gris de nuestro cerebro funcionando mejor y nos hace más felices y saludables. Otros distintos estudios han demostrado que una práctica de gratitud constante puede reducir la depresión, reducir el estrés y fortalecer la resiliencia. Puede ayudarnos a superar traumas. Las personas agradecidas experimentan menos dolor crónico y reducen la presión arterial hasta en un 10%. Experimentan energía incrementada e incluso vidas más largas. Las personas que expresan gratitud a propósito experimentan una autoestima más elevada que aquellos que no. Son más propensos a ayudar a otros y como resultado se sienten más felices. También reducen la comparación social con otros, lo cual disminuye el riesgo de depresión. Las personas que se envuelven en pensamientos de agradecimiento antes de dormir frecuentemente duermen mejor que aquellos que no lo hacen. Incluso otros estudios muestran que con una práctica constante vas a entrenar a tu corteza prefrontal para apreciar mejor y más y retener experiencias positivas y pensamientos positivos y a desviar aquellos pensamientos negativos. ¿Recuerdas las redes de mecanismo de defensa y conductas prosociales que te mencioné anteriormente? La ciencia ha demostrado que algunas prácticas inefectivas son escribir cosas por las cuales estás agradecido o agradecida, recitar o pensar 5 cosas por las que estés agradecido o agradecida. La mayoría de estudios han demostrado que este tipo de práctica de gratitud no son realmente efectivos al momento de cambiar esta configuración y redes mentales que te he comentado anteriormente. Resulta que la forma más potente de practicar la gratitud no es dar las gracias, sino el hecho de recibir la gratitud de otra persona. Esto fue comprobado en un estudio neurocientífico llamado activación prefrontal mientras se escucha a una carta de gratitud por un compañero de trabajo cara a cara, por el NIRS Studio. En sus estudios con artefactos que miden las ondas de frecuencias cerebrales y los patrones que se activan en nuestra mente, pusieron a 2 personas frente a frente, 2 compañeros de trabajo, y en esta situación un compañero de trabajo le leyó una carta de agradecimiento sentida al otro compañero y la persona que recibía el agradecimiento mostró una activación muy potente de aquellas zonas relacionadas al agradecimiento y conductas prosociales en nuestro cerebro. Es decir, el recibir el agradecimiento nos hace sentir agradecimiento y estimula estas zonas en nuestros cerebros de forma más potente que el hecho de dar gracias. Ahora, ¿cómo podemos crear este efecto en nuestro cerebro sin necesidad de quedarte esperando por alguien que te agradezca? Pues gracias a Antonio Damasio, quien exploró las correlaciones neuronales de la gratitud para definir las zonas del cerebro asociadas a esta emoción, a las conductas prosociales y a la corteza prefrontal. Gracias a sus estudios, se dio cuenta de que cuando una persona escucha una historia en la cual el protagonista recibe alguna especie de ayuda y éste se siente altamente agradecido, esto produce el mismo efecto que se produjo en el experimento y la investigación de los 2 compañeros de trabajo leyéndose la carta. Estas conexiones se disparan intensamente cuando sentimos mucha empatía por el protagonista de la historia que recibe la ayuda y el cual se muestra agradecido. Es decir, que al asociarnos con aquella persona que recibe la ayuda y muestra gratitud, estas mismas conexiones neuronales en nuestro cerebro se activan, produciendo todos los beneficios que hemos mencionado anteriormente. La segregación de químicos como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Ahora, está claro que recibir la gratitud es mucho más poderoso que darla, pero esperar a que alguien te agradezca no es práctico. Por lo que la forma más potente de practicar la gratitud sin depender de nada externo es pensar cuando alguien fue agradecido o sintió agradecimiento por algo que tú hiciste por esta persona y realmente pensar en cómo te sentiste en ese momento cuando esta persona te lo agradecía o imaginar o pensar profundamente sobre una experiencia emocional de alguien recibiendo ayuda. Esto puedes hacerlo por 1, 2 o 3 minutos al día únicamente. Luego de conseguir esta situación que sea potente para ti, en la que alguien se sintió muy agradecido por algo que hiciste, o una historia que evoque esta sensación de haber recibido las gracias, el simple hecho de recordarla
en un instante activará instantáneamente estas redes neuronales prosociales y de agradecimiento en tu cerebro y te hará segregar todos estos químicos que hemos comentado. La gratitud se activa muy fácilmente en tu cerebro y en tus neurocircuitos, y al poco tiempo de empezar a practicarla, tu cerebro se va a ir reprogramando muy rápidamente. A lo largo de toda nuestra existencia como humanidad, las historias han formado una parte clave en nuestra supervivencia, en la evolución de lo que somos hoy en día. Por esto el cerebro está tan orientado a comprender y a integrar historias. Las historias son una de las formas principales en las que nuestro cerebro organiza e interpreta el mundo. Por esto, para hacer de esta práctica lo más potente posible, debes conseguir esta historia que realmente despierte este sentimiento en ti. O incluso mejor, dar tu atención a todas las veces día a día en las que las personas se sienten agradecidas por algo que tú haces por ellas. Sabes que a donde va tu atención, allí va tu energía. Es decir, tu atención genera atracción, y mientras más te enfoques en buscar estos momentos en los que alguien se siente agradecido, más de esto vas a reproducir, más de esto vas a atraer. Así que si te interesa aprender cómo enfocar tu atención y cómo reprogramar tu mente para reproducir más de aquello que quieres, te aconsejo que veas este video a continuación. Al mismo tiempo, si te interesa trabajar conmigo, he dejado un enlace en la descripción mediante el cual puedes reservar una llamada completamente gratuita. Espero que esto te sirva de algo. Gracias.